en neurología como en neurocirugía. Y como ya les había mencionado anteriormente, hay un tipo de síndromes bien específicos para el tronco cerebral, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la característica de estos síndromes de tronco? Pero tienen un nombre, ¿no? Son los síndromes alternos. Se llaman síndromes alternos. ¿Y por qué? ¿Por qué se llaman síndromes alternos? Hola, no. ¿Pero por qué es alterno? Porque si se lastima la parte derecha de la parte izquierda de la parte motora, ¿Qué más? Pero eso también pasa o sea, pasa en cualquier alteración de la vía piramidal, la vía contralateral. Pero ¿por qué los síndromes de tronco son los síndromes alternos? Lo hablamos en las clases anteriores. No sé. Porque el déficit motor es diferente al déficit de los nervios craneales. Los nervios craneales son del mismo lado de la lesión, mientras que el déficit motor del resto del cuerpo es del lado contralateral. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Aló? Estoy en clases. Estoy en clases. Entonces, ¿qué son los síndromes alternos? Hoy estoy hablando con estudiantes de medicina. ¿No pueden entender lo que les estoy diciendo? ¿O es muy complejo? ¿Qué son los síndromes alternos, chicos? Les acabo de explicar, pero no me están prestando atención. ¿Cómo? El motor donde la lesión es contralateral. Pero eso pasa en toda la vía piramidal, les estoy diciendo. ¿Por qué es alterno? ¿Por qué es síndrome alterno? es diferente a los pares craneales. ¿Qué pasa con los pares craneales? ¿Ustedes de qué medio no saben? ¿No saben? ¿Esta columna del medio no? ¿Nadie sabe lo que está hablando? ¿Me están escuchando o no? ¿Qué son los síndromes alternos? Chicas, ya fue, despierten. ¿Qué son los síndromes alternos? Acabamos de hablar hace 3 minutos. Miren, si no van a prestar atención, ¿para qué vienen? Mejor váyanse nomás. Porque están de más, pues si no van a prestar atención, están de más. Esto lo hemos hablado en la clase anterior. Se llama síndrome alterno porque el déficit motor es de un lado, mientras que el déficit de los nervios craneales es del otro lado. Si la lesión es en el lado izquierdo del tronco, el déficit de nervios craneales es del lado izquierdo, mientras que el déficit motor es del lado derecho. Por eso es alterno, es contralateral, es alterno. ¿Se entiende o no? ¿Qué es el déficit alterno entonces? ¿Qué es el síndrome alterno? ¿Qué son los síndromes alternos? Cuando la manifestación clínica se evidencia del lado contralateral. Cuando el déficit motor es de un lado, pero de los nervios craneales es del otro lado, por eso es contralateral.
Eso no han hecho en neurología, no, es la primera vez que ves síndromes alternos. No han hecho en anatomía, en neuroanatomía, en neurofisiología. Son bases pues, de neurología. ¿Cuál sería el síndrome alterno si yo tengo una lesión en el lado izquierdo del tronco? ¿Cómo sería la manifestación? Una manifestación motora en el lado derecho y de nervios craneales en el lado izquierdo. ¿Cómo sería la manifestación? ¿Cuál es el síndrome alterno de esta lesión en el lado izquierdo del tronco? Una hemiplegia como tal del lado contralateral, donde se da lesión y por los pares renales del mismo lado. Ya. Sí, está bien. Una lesión de los nervios craneales que sean del lado izquierdo y la lesión o la manifestación motora de la lesión motora en el lado derecho, ¿no es cierto? Ese es el síndrome alterno. No puedo creer, así eso estaba hablando en la clase anterior. Entonces, para localizar el nivel de la lesión del tronco, ustedes tienen que dividir el tronco en sus tres segmentos: el mesencéfalo, el puente y el bulbo. ¿Por qué? Porque a nivel de estas tres regiones pues están los diferentes nervios craneales. En el mesencéfalo estará el segundo, el tercer hasta el cuarto nervio craneal. En el tronco estarán el quinto, sexto, séptimo, ¿no? Por ahí puede ser el octavo. Y en el bulbo están los nervios craneales bajos. ¿Ok? Pregunta, entonces, si tenemos una lesión en la protuberancia izquierda, ¿cuál sería la manifestación del síndrome alterno? ¿Qué más? ¿Pero cuál sería pues, el síndrome alterno? ¿Cómo sería el componente? Ya, quinto, sexto, séptimo, cualquiera de esos, pero ¿de qué lado? Del lado ipsilateral. Y la hemiparesia del lado contralateral. Eso es, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el síndrome alterno de una lesión mesencefálica derecha? Vamos, ¿cuál sería la lesión alterna de una lesión mesencefálica, o el síndrome alterno de una lesión mesencefálica derecha? Podría ser entonces en el lado derecho, que me parece el lado izquierdo. Ya, pues afectación del tercero del lado derecho y me parece en el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, en el mesencéfalo tenemos estos tres síndromes. Entonces, este síndrome de Weber, por ejemplo, ¿qué te produce? Afectación del tercero del mismo lado y hemiparesia contralateral. Eso es lo que estabas diciendo, ¿no? Entonces, es un síndrome de Weber. ¿Ya? También aquí, en este caso, por ejemplo, cuando hay afectación del núcleo rojo, tendríamos este síndrome de Claude o síndrome de Benedict, donde existe la afectación del tercer nervio y en lugar de tener hemiparesia contralateral, pues hay movimientos anormales en el cuerpo contralateral, ¿cierto? Un síndrome particular a nivel mesencefálico está en la región posterior del mesencéfalo, ¿ya? Donde descansan los tubérculos cuadrigéminos, ¿no? Y a nivel de estos tubérculos cuadrigéminos, pues están los núcleos de los movimientos conjugados de los ojos, ¿no? Para los movimientos conjugados. Entonces, cuando hay una lesión en esta zona o cuando hay una compresión
de esta parte posterior del mesencéfalo por, digamos, un tumor pineal, entonces se produce este síndrome de Parinot, ¿no? Este síndrome de Parinot produce una parálisis de la mirada hacia arriba, una dificultad para la acomodación y la convergencia de los ojos, y además por alteración de estos centros oculares, pues existe la mesocoria y equilibriasis. Ya, este síndrome de Parinot es bien particular y casi bien específico de los tumores de la región pineal. ¿Ya? Síndrome de Parinot. Bien. Entonces esto en el mesencéfalo, ¿no? Donde generalmente el núcleo más grande es el núcleo del tercer nervio craneal y ese es el que se afecta. Luego, a nivel de la protuberancia, lo que ustedes decían, por ejemplo, ¿no es cierto? La afectación o el núcleo más grande en este caso es el del séptimo nervio craneal, ¿no? Y cuando existe este síndrome de mirar nuclear, pues existe una afectación ipsilateral del séptimo nervio, ¿no? Y una hemiplegia contralateral. ¿Okay? Entonces el paciente tiene una afectación, una parálisis facial de un lado y una parálisis del hemicuerpo del otro lado, ¿no? Ese síndrome se llama síndrome de Villar-Bucler. ¿Okay? En la protuberancia general hay muchos otros síndromes más pequeños, especialmente en aquellos casos donde los pacientes presentan estos infartos lacunares de tronco, pero pues son raros, ¿no? Y los más frecuentes o el más frecuente generalmente es este síndrome de Villar-Bucler. Muy bien. El quinto nervio craneal o el núcleo del quinto nervio craneal es amplio. Puede coger parte del mesencéfalo, generalmente está ubicado en la protuberancia, pero también puede descender hasta el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, lo mismo, fíjense, hay este síndrome vulvar medial que afecta el 12, el nervio craneal 12, es decir, va a producir una parálisis de la lengua del mismo lado y una hemiplegia del otro lado. Entonces, este síndrome vulvar medial igual nos da un síndrome alterno con parálisis de la lengua ipsilateral y parálisis del cuerpo contralateral, ¿no es cierto? Una hemiparesia o una hemiplegia contralateral. Y este síndrome de Wallenberg puede afectar este quinto nervio ipsilateral, ¿no? Y también aquí menciona de que podría haber una alteración sensitiva cruzada, ¿no? Bueno, son síndromes raros, ¿ya? Pero el concepto general en los síndromes de tronco es que todos ellos presentan un síndrome alterno, ¿ya? Una parálisis de nervios craneales del mismo lado con afectación motora y a veces sensitiva del lado contralateral. ¿Está claro eso? ¿Cómo eran los síndromes alternos? Bueno, esta parte de la ataxia también ya la vimos anteriormente, ¿no? Recuerden, cuando un paciente tiene alteración en la coordinación, es decir, alteración en el equilibrio o la ataxia, ¿no? Los pacientes generalmente abren las piernas para poder tener una base más amplia, lo que se llama una abasia, ¿no? Entonces el paciente normalmente camina en esta dirección, pero pacientes con ataxia pues necesitan abrir un poco las piernitas y caminar, ¿no? Para tener una mayor base. ¿Okay? Estos pacientes también pueden hacer, dependiendo del tipo de ataxia que presenten, pues pueden hacer dismetrías y otras cosas. En fin, cuando un paciente tiene este grado de inestabilidad, es decir, alteración del equilibrio, se balancea y necesita ampliar su base de sustentación, necesitamos pensar en tres alteraciones básicas: una alteración del oído, es decir, una alteración vestibular, una alteración cerebelosa, ¿no? Y una alteración del cordón posterior de la médula espinal, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia entre estos cuadros es básicamente la asociación con otros signos y síntomas. Por ejemplo, si un paciente tiene una alteración una alteración vestibular, pues generalmente estos pacientes van a tener además náuseas, vértigo, vómitos, ¿no? Vértigo especialmente porque siente que todo se le cae.
y estos casos pues se van a asociar generalmente a infecciones del oído o síndromes de Meniere, ¿no? Se puede hacer algún examen un poco más preciso para el nistagmus. Generalmente estos pacientes no tienen nistagmus, no tienen alteraciones en el movimiento de los ojos, ¿ya? Y una valoración importante es que estos pacientes con alteración vestibular pues van a mejorar cuando mantienen los ojos abiertos, ¿no? Y cuando les cierran los ojos a estos pacientes, pues su cuadro empeora. ¿Eso qué significa? Que tienen un Romberg positivo, ¿no es cierto? Es el signo de Romberg, ¿no? El paciente mantiene los ojos abiertos y todavía puede controlarse, sujetarse, pero cierra los ojos e inmediatamente su inestabilidad incrementa. ¿Ya? Eso sucede en el síndrome vestibular. En el síndrome o en la ataxia sensitiva, también existe una mejora cuando el paciente está abriendo los ojos, pero estas ataxias se van a presentar generalmente en los miembros inferiores, ¿no? ¿Por qué? Porque la lesión tendría que ser medular alta, o sea, cervical, para afectar los miembros superiores. Generalmente estos cuadros tienen afectación dorsal, dorso-lumbar, y por tanto el cuadro de ataxia es más que todo en miembros inferiores. Uno ve las manos, evalúa las manos, ¿no? Determina la valoración del nariz-dedo, ¿no? Del signo de nariz-dedo, y no existe dismetría, no existe otros problemas, ¿no? En cuanto a la alteración sensitiva, en cuanto a la ataxia sensitiva. Pero los pies igual, el paciente no puede caminar y necesita abrir las piernitas, ¿no? O sea, las manos le funcionan bien, pero la ataxia está en las extremidades inferiores. ¿Por qué? Por la afectación dorsal o lumbar de estas lesiones, de estos cuadros. ¿Ok? Mientras que en la ataxia cerebelosa, lo básico aquí es que el paciente tiene una ataxia global, ¿no? Y tiene un signo de Romberg negativo, ¿no? ¿Qué significa un Romberg negativo? ¿Cómo es un signo de Romberg negativo? ¿No? Sí, hay inestabilidad por ojos abiertos. Ya, que la inestabilidad no cambia, ¿no? La inestabilidad no cambia ni con los ojos abiertos ni con los ojos cerrados. El paciente tiene una alteración en el centro primario del equilibrio, por tanto su afectación o la demostración de sus síntomas va a ser la misma tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados. Es un Romberg negativo. Ok, entonces ahora vamos a pasar. ¿Y por qué está así? En las Síndromes neurológicos.